En todas las series hay personajes memorables, aquellos que no olvidarás nunca, algunos con los que te identificas y pasan a ser algo más que un dibujito. Sin embargo, también están algunos que pasan desapercibidos, pero soportean de manera importante a los demás e incluso la misma historia. Este video trata de alguien que apareció sin luces ni gloria y desde su posición movió la historia un cachito a su favor, sin hacer mucho ruido y con el perfil bajo. Esta es la historia de Pedro, de One Piece. Pedro, un Min jaguar que vivía en Su. Creo que serviría más explicar qué es Su para entender mejor a Pedro. Su es un país que vive en la espalda de un elefante gigante, que tira agüita cada cierto tiempo y funciona como suministro de riego y vida para sus habitantes. Los Minks, unos furros que viven aislados del mundo, aunque en cierto punto vemos a Pedro leyendo el periódico y no se le nota sorprendido al leerlo. Así como también recuerdo que algunos Minks sabían algo sobre la partida de Jack, y creo que en algún momento también se muestran al tanto de lo que pasaba por el mundo. Por lo que lo dejaré en el aire ya que no lo tengo muy claro. El punto es que los Minks no tenían un intercambio de pensamiento cultural como Shabondi, Water 7 o incluso Dressrosa. Yo creo que era más como Skypiea, la isla Yojin o la de las mujeres, cosa que los hacía muy cerrados con respecto al mundo exterior, conservadores y hasta hostiles con lo desconocido. En medio de todo esto nació Pedro, un jaguar que desde pequeño fue muy leal a su gente, y fue educado por este gato, uno de los líderes de su país, y el responsable de cultivar en él un sentido del deber muy fuerte. Pero como todo, no puede ser perfecto, y a pesar de estar en un contexto aislado del mundo, y con enseñanzas conservadoras, el niño también era algo rebelde, cosa que se mostraría en el futuro en mayor y menor medida. A él le daba curiosidad lo que había afuera, y aprovechó la primera oportunidad que se le presentó. Un día llegó este tipo, un extranjero totalmente ajeno a sus costumbres, al que su país recibiría con los brazos abiertos. Le mostrarían sus secretos y hasta confiarían a dos de sus próximos líderes. El niño le pide que lo lleve al mar, porque al igual que Luffy y la gran mayoría de personajes de acá, él quería conocer el mundo y bla bla bla. Sin embargo, Roger le diría que no, que su tiempo era limitado, seguido de estas palabras. Haciendo un paréntesis, esto me dice que quizás las primeras palabras a las que se refería Roger sobre el no tener tiempo de vida suficiente serían como para educarlo o enseñarle cosas que sí hizo con Shanks o Buggy. O sea que a ellos sí los tuvo por un buen tiempo, quizá. Volviendo a Pedro, el niño en vez de encontrarse frente a una gran muralla, se queda fascinado con estas palabras. Y si bien era un niño, le tocó prácticamente al que creó esta historia como un discurso antes de morir. El niño grabaría estas palabras en su interior y las seguiría por toda su vida. En la siguiente etapa de Pedro se nos muestra un poco más grande, aproximadamente con 27 años, cuando decide viajar para ayudar a sus maestros y conseguir copias de los Poneglyphs, cuando su viaje lo llevaría al territorio de uno de los grandes y temidos emperadores del mar, solo que le tocó Big Mom, quien termina capturándolo y acorralándolo junto a Zeppo, el papá de este oso, cosa que, no sé, quizá a Oda se le ocurrió poner porque sí, ya que realmente no hizo nada con eso. O quizás sea importante dentro de 498 capítulos, quién sabe. Y Pedro se quita un ojo para poder regresar a su país sano y salvo. De todo esto, lo que me parece más valioso es que Pedro, en su inexperiencia, vio la muerte de frente y consiguió escapar, aunque ahora con menos tiempo de vida y por lo tanto menos posibilidades de cumplir con su meta. Cabe resaltar que a muchas personas nos puede pasar algo parecido. A veces cometemos errores que nos marcan negativamente, pero también sirven para ponernos en nuestro sitio y también para tener un punto de partida desde donde empezar a mejorar. Todo esto formaría el Pedro que nos encontramos luego de Dressrosa, el mismo Ming leal a su país y a su entorno, pero que también había ganado madurez, solo que lo veríamos en el piso y a punto de morir por el ataque de Jack. Este salvado por el grupo de Sanji que se había separado en el arco anterior, y debía ir a Su para juntarse con la banda de Law. Y aquí es cuando Pedro tendría una segunda experiencia positiva con extranjeros. Estos limpiaron su país, curaron a su gente, hicieron que Jack se vaya y hasta les cantaron un villancico, mira qué buenos que eran. En general en este arco, Pedro cumpliría más un rol de espectador, al ver llegar a Luffy el elefante, hablar con sus líderes y traer a los aliados de Wano. Y también le tocó arrodillarse, pero en una de las mejores escenas del manga. Luego también vio cómo su maestro depositaba toda su confianza en este tipo, y cómo este se ganaba el respeto de cada miembro de su hogar, tal cual había pasado con Roger. Es así como entramos en Whole Cake. Pedro decide acompañarlos con la excusa de que se sentía culpable por la pérdida de alguien que los ayudó. Sin embargo, lo que estaba pasando era que estaba viendo la historia repetirse, y por eso decidió irse con Luffy, aún después de un ataque
que su país, el cual todavía corría riesgo de ser atacado e incluso exterminado. Con todo esto en mente, escoge irse para intentar una vez más cumplir con su meta, en el mismo sitio donde casi pierde la vida. Ya en Whole Cake, Pedro es reconocido por un mink perro. Lo importante es que Pedro le hace un cancel, a lo que Nami le pregunta si ya había estado en el sitio, y Pedro promete contarles después, momento que se daría cuando Pudding hace que vayan a otro sitio de la isla. En el camino se topan con unas hormigas gigantes, que Pedro menciona se comieron su barco en el pasado, y cuando Luffy le pregunta sobre ello, Pedro habla de sus verdaderas intenciones y sobre todo lo que ya hemos mencionado, su derrota en el pasado, su experiencia con Roger, el cómo este habló con Nekomamushi e Inuarashi, y sus líderes en el pasado, y poco tiempo después llegó el Locktail, el cómo ellos le recordaban a él, y también que estaría dispuesto a ayudarlos con el Poneglyph, aparte de ayudarlos a salvar a Sanji, cosa que no estaba en los planes iniciales. Ya de día, Pedro decide separarse para ocuparse él del Poneglyph, pero Brooks ofrece ayudarle para manejar el tiburón este. Lo que Pedro no sabía es que le iba a carrear durante toda la infiltración. Brook conseguiría información sin riesgo alguno, permitiría que Pedro sirva de distracción para poder entrar en la sala donde estaba el Poneglyph. Sería el counter perfecto para la fruta de Big Mom. Esta es una de esas cosas que Oda tenía planeada hace 28 años, tranquilos. Y se bancaría a la vieja. Dice una frase que me gusta mucho. Aparte que le diría señorita a Big Mom, un crack. En simultáneo, Pedro sería encontrado por Tamago y empezarían una de las peleas más raras que he visto. Y eso que en esta serie hay absolutamente de todo. Acá no pasa nada relevante. Hablan de sus cicatrices y en medio de la batalla es salvado por Chopper y los demás. Para poner en contexto lo que estaba pasando en el otro frente, Luffy había encontrado a Sanji. Discuten, con Sanji oponiéndose a escapar debido a las amenazas que recibió de parte de Big Mom hacia su familia. Así que se casaría con su hija. Regresando con Pedro, este se daría con la sorpresa de ver a Brook siendo el peluche de Big Mom mientras esta era humillada, dormía, y empezaría a dudar de la misión, e incluso le pediría disculpas a Brook por haber puesto su vida en peligro, hasta que Brook demostraría ser el top support de la historia, sacando de su cabeza las copias del Poneglyph. De esta manera, Pedro no solo recuperaría la confianza en la misión, sino también que reafirmaría su lealtad a Luffy, al ver que las cosas estaban funcionando. Luego de todo esto, Luffy arreglaría las cosas con Sanji. No me hagan caso, esta es una de las mejores escenas de la serie. Sin embargo, para este video pues no es relevante. Luego de reunirse, decidirían unir fuerzas con Veggie para acabar con Big Mom. Esta reunión es mis partes favoritas del arco. La encuentro muy divertida, aparte que vimos la reunión de varios supernovas al mismo tiempo. Y luego de arreglar las cosas para el ataque, llega la boda, donde le siguen la corriente a todo el mundo, y en secreto atacan a la vieja, fracasan. Luego toca huir, pero luego toca pelear, y después huir de nuevo, y una vez más pelear, luego huir de nuevo. Oda lo planeó todo. Logran escapar y ahora toca buscar el barco para salir al mar. Durante todo este lapso, como era de esperar, Pedro acompaña sin dudar a Luffy y se pone delante para protegerlo. En medio de la persecución, estos dos tipos hablan con Sanji, intentan convencerlo de abandonar a su grupo después de haber sobrevivido a la muerte de milagro y preparar una torta para quitarle la locura a Big Mom y ponerla totalmente cuerda, cuando en el pasado se mostró que en este estado era incluso capaz de atacar a los suyos. Y sí, así sería más fácil escapar de un territorio que toma mínimo un día cubrir. Pero claro, Sanji no lo sabía, entonces se va. Al llegar a la orilla, encontrarían a todo el mundo rodeándolos. Que si Big Mom por un lado, Katakuri por el otro, pero Peros con su caramelo, que incluso los tenía sin salida y tenía al barco atrapado en la orilla. En esa situación, Pedro le dice unas palabras importantes a Carrot. Le habla sobre dar su vida por los Mujis y ayudar a que escapen a salvo, palabras que Carrot no entendería en un principio. En medio de todo eso, ni Nami ni Luffy, que si bien nunca muestra gran inteligencia en estas situaciones, sí suele hacer algo muy a su manera para solucionarlo. Y ni siquiera Jinbei, Jinbei. Moverían un dedo y es así como Pedro da el primer paso lógico. Ataca a Peros porque si lo derrota, libera al Sunny, a Chopper, a Brook, y aunque Katakuri estaba en el barco, lograría aumentar sus posibilidades de escapar. Sin embargo, no lo consigue. Y es así como desde el piso decide hacerse 1000 pedazos para darles una oportunidad a Luffy y a los demás. Pedro muere con una sonrisa en el rostro por haber cumplido su meta.
por dejar el pase al que él consideraba la respuesta que siempre buscó, por haber dejado enseñanzas a sus predecesores. Lástima que Carrot es trash porque nunca hace nada. Por haber superado eso que lo dejó por los suelos en el pasado y sobre todo, por haber sido parte de la historia. ¿Qué ve? Desde pequeño mira a Roger como una figura a seguir. Sus palabras le ayudan a observar las cosas desde otra perspectiva, cosa que sería una cualidad suya. El poder tener otro punto de vista, como cuando habla con Perospero sobre el nombre de su banda y su verdadero significado, o cuando le enseña a Carrot que no necesita seguir los pasos de los demás para ser fuerte, sino que puede serlo también potenciando tus fortalezas. Incluso la mayoría de sus apariciones se dan desde un sitio algo alejado y con una vista distinta a la de los demás. De la mano de su maestro, aprende a querer a su país y vela por él hasta su muerte. Sin embargo, también le toca ver cómo la vida se le está escapando sin conseguir nada, lo cual puede llegar a producir desesperación y egoísmo a la hora de tomar decisiones. Todo esto lo llevaría a seguir a Luffy, después de Zoo, y al compararlo con Roger, encuentra el camino que tanto buscó, porque él sabía que sus hombros no estaba la clave hacia el cambio, sino que era tarea de otro, y él no debía hacer nada más que ayudarlo, desde la sombra. ¿Qué pasa a su alrededor? Cuando él sale por primera vez, lo hace en un mundo controlado en gran parte por piratas. Están los Yonkos, los nuevos piratas que constantemente salen al mar, y en ese contexto, donde podía acabar en cualquier sitio a merced de un pirata, termina con Big Mom, donde le hunden la cabeza en la tierra, donde no había forma de ganar si te metes en un sitio así con tan poca preparación, y es lo que le pasó. Ya de adulto, las circunstancias lo llevan a encontrarse en el camino de Luffy, y decide seguirlo para ayudarlo, ya que sin él su objetivo sería casi imposible de alcanzar. ¿Qué provoca? En primer lugar, debemos recordar que en Zoo nos dejaron en claro la postura de los Minks y su lealtad. La muerte de Pedro es sin duda alguna la reafirmación de esto, cosa que nos prepararía para Wano, donde los veríamos pelear. Oda, chingate a alguien, por favor. Su muerte trae unos segundos de confusión, tanto entre los buenos y los malos, lo que equilibra la balanza para que alguien dé el primer paso. Y ese es Luffy, quien se lleva a Katakuri a una de las mejores peleas de la serie. También me parece que hace el escape más realista, pues meterte en un territorio así debía tener consecuencias. Por más ridícula que sea Big Mom y la mayoría de su tripulación, porque este tipo solo se frota la panza, este puede hacer hervir el mar y todo, pero no puede acabar con este tipo. Y esta que realmente no hace nada tampoco. La mayoría son inútiles. Aún así, no deja de ser una Yonko, y ese título debía pesar. Aunque también creo que una sola muerte es poco para este arco, ya que Big Mom realmente tenía un ejército increíble, en números, claro. Con respecto al escape, si bien le da un tono más serio, Oda lo arruina al hacer la persecución en el mar. Todo esto de Big Mom peleando con los Mujis, montada en la nube, se lo podría haber ahorrado porque ensucia bastante el sacrificio de Pedro, y también la transformación de Carrot, que al final sirve para que tengamos en cuenta la fuerza de los Minks en el futuro. Realmente no trae ningún valor al personaje, simplemente ayudó a escapar de unos barquitos que Oda también se los pudo haber ahorrado. Y aunque todo esto nos dé el final donde aparecen los Gyojin salvando a los Mujis, y la espectacular escena de Luffy y Jinbe, pues no compensa todos estos capítulos contraproducentes. ¿Cómo entra en la historia? Pedro se presenta como un Mink más. Podría ser cualquiera de estos al principio, pero va ganando protagonismo periódicamente, y tiene cortas pero muy buenas intervenciones. A mí me pasa algo con este tipo de personajes, porque siempre me gustó cuando Oda trataba a alguien nuevo de forma rápida y sin hacer tanto escándalo, o agregándole ese misticismo que terminaba siendo un meme. Al igual que al inicio de la serie con los Mujis, a Pedro lo inyecta orgánicamente y le da vuelta bastante rápido. Sin rodeos hace que cumpla su función, interviniendo directamente en la historia y lo deja ir sin más. Y bueno, este ha sido mi primer video. En los próximos días tendrás más contenido. Le puedes dar a suscribirte si quieres ver más. Además que apoyarías mucho al canal. Dale like y esas cosas. Nos vemos.